las curvas de bandas o reales, las curvas de demandas reales o compensadas, digo, bajo estos dos enfoques. Recuerden, Hicks asocia ingreso real a utilidad. Slutsky a canasta. Entonces, el primero que vamos a ver es el enfoque de Hicks. Utilidad constante. ¿Y por qué? Porque asocia ingreso real a utilidad. Y aquí concéntrense porque es un tantito complejo el manejo de la gráfica, pero no es complejo el concepto. ¿Qué ven? ¿Un gráfico? Sí, profe. Un gráfico, sí. Listo. Miren, aquí el enfoque de Hicks dice, se asume que el ingreso real se mide por utilidad, es decir, aquellos ingresos nominales que permiten acceder al mismo nivel de utilidad serán igual en términos reales. ¿Hay dudas con el concepto? Ahora vamos a ver qué significa y cómo se hace. Pero hay dudas con el concepto que hay detrás. Niños. Niños. Bien. Entonces, supongamos al inicio, este consumidor enfrenta un precio de I igual a PI, posee una cierta dotación de ingreso y el precio del bien X es PX0. ¿Hay dudas? Niños, es lo que hemos hecho, ¿eh? Bueno, la restricción presupuestaria sería la línea roja. Si conociéramos el mapa de curvas de indiferencia, podríamos obtener el óptimo, y el óptimo se obtiene aquí en A. Por ejemplo, ¿hay dudas? Eso lo sabemos hacer, hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Hay dudas? ¿Y cómo? Bueno, o lo hace por Lagrange o lo hace de manera intuitiva igualando las pendientes, es decir, la tasa marginal de sustitución subjetiva igual a la tasa marginal de sustitución en el mercado, de X por Y en ambos casos. ¿Y por qué? Porque eliminamos el signo menos que tiene que ver con la pendiente, tanto curva de indiferencia como restricción presupuestaria tienen signo negativa las pendientes, por lo tanto lo omitimos e igualamos las tasas. ¿Hay dudas? Que es lo que hicimos gráficamente en algún minuto. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien, supongamos ahora que hay un cambio en que en el precio del bien X y el precio del bien X cae, baja. ¿Me siguen? Les pregunto entonces, ¿podrá ser la línea roja la restricción presupuestaria en tal evento? Ceteris paribus lo demás, es decir, el ingreso y el precio del bien y no cambia, tampoco los gustos. Si así fuere, ¿podrá ser esta la línea roja la que limita el espacio presupuestal? Niños, si el precio del bien X baja, usted en el límite va a poder comprar más o menos de ese bien, destinando todo el ingreso. Se supone que va a poder comprar más. Por lo tanto, hay un nuevo vértice que es este de aquí. Hay una nueva restricción presupuestaria que es la azul. ¿Podrá ser el punto A óptimo, dada la situación que enfrenta el individuo ahora? Dado que No. este es el espacio presupuestal y el gallo estaría parado acá, ¿ese punto puede ser óptimo? No. ¿Es factible? Sí.
Pero ¿es óptimo? No. ¿Por qué no es óptimo? Porque no estaría destinando todo el ingreso al consumo de los bienes X e Y. Lo que vimos el otro día, en un par de clases atrás. Por lo tanto, supongamos que el nuevo óptimo se obtiene en C. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ya. La curva de demanda monetaria nominal o marshalliana vincula el punto A y el punto C. Y si hiciéramos un monito, nos quedaría algo como lo que sabemos y que fue lo que hicimos el otro día, que es deducir la curva de demanda monetaria. A un precio PA, o P0, perdón, consume X0 a un precio PX1, P1 le estoy poniendo, consume X1. Bajó el precio, aumentó la cantidad. Y esos puntos son el A y el C. Eso es lo que nosotros percibimos en el mundo real, que son los datos que nos dan cuenta de la demanda nominal, monetaria o marshalliana. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No. Listo. Bueno, para aislar, para separar el efecto ingreso, el efecto sustitución, que son los que componen el efecto precio, que es este movimiento entre A y C, lo que hacemos es lo siguiente, miren. A la nueva restricción de presupuesto, a la línea azul, ¿qué es lo que hacemos? Y entiendan lo que está ocurriendo aquí. Si el precio de los artículos o de un artículo, como es el caso, baja, el hombre, el sujeto, la persona, en términos de poder adquisitivo, se hace más rico o más pobre. Si ceteris paribus lo demás, el precio del bien X baja, que lo estamos viendo en el mono, pero díganlo, verbalícenlo. El tipo se hizo más rico o más pobre. ¿Perdón? No escucho. Más rico. Más rico. Entonces, ¿qué nos diría Higgs en un caso como este? Quite el ingreso a la nueva restricción de precios o a la nueva relación de precios. Es decir, esta pendiente, esta es PX1 partido por PI. Manteniendo constante la pendiente, como el tipo se hizo más rico, ¿qué me diría Higgs? Quítele plata hasta que lo deje sobre la misma curva de indiferencia original. Es decir, desplazo en forma paralela la línea azul hacia abajo y encuentro el nuevo punto óptimo dada esa relación de precios. Y eso ocurre aquí en B. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bueno, ¿y qué es lo que nos diría Higgs entonces? Esta línea azul segmentada y esta línea roja, que son funciones de ingreso, aun cuando son distintas, dado que nos permiten acceder al mismo nivel de utilidad, en términos reales son iguales. ¿Y por qué? Porque Higgs asocia ingreso real a utilidad. Por lo tanto, distintos ingresos, pero que me permitan obtener el mismo nivel de satisfacción, es decir, la misma utilidad, en términos reales son iguales para él. Por lo tanto, si se dan cuenta, entre la línea roja y la línea azul segmentada, lo único que está cambiando es la pendiente. Y esas pendientes, ¿cuántos son? En la línea roja es PX0 partido por PI. En la línea azul o azul segmentada es PX1 partido por PI. Por lo tanto, lo único que está provocando el movimiento de A a B es el efecto sustitución. Como el bien X se hizo más barato en términos reales o relativos, ¿cómo responderíamos nosotros como consumidores? Consumiendo de aquel bien que se hizo más barato en términos reales.
Si se dan cuenta, el consumo de X aumenta desde X0 hasta X2. ¿Y qué pasó con el consumo de Y? Que no me interesa, pero véalo. Al inicio consumíamos I sub 0 y ahora I sub 2. ¿Qué pasó con el consumo de Y al movernos de A a B? Esto lo debería trazar en el eje, pero lo hice ahí para que se den cuenta. ¿Qué pasó con el consumo de Y al movernos de A a B? Disminuyó. Disminuyó, porque así responde el ser humano. Cuando alguna cosa baja de precio, inconscientemente, de forma autómata, tratamos de consumir más de ella en desmedro de aquellos bienes que son o tienen una cierta característica de ser un tanto sustitutos del bien en comento y dejamos de consumir de eso. Aquí está el efecto sustitución. ¿Y cómo se mide el efecto sustitución? Por la diferencial de cantidad medido en términos del bien X. Es decir, el efecto sustitución es el cambio entre X2 menos X0. ¿Y qué es lo que ocurre? Las curvas de demanda reales solo conciben el efecto sustitución. Me olvido después del traspaso, pero ¿qué me diría Higgs en este caso? Quite el ingreso, déjelo que obtenga el mismo nivel de utilidad inicial, movimiento de A a B. Después, ¿qué nos diría? Devuélvale el ingreso que le quitó. Y si se dan cuenta, entre la línea segmentada azul y la línea azul, ¿hay un cambio dependiente, dado que son paralelas? No. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es entregándole renta al individuo. ¿Y qué significa eso? Entonces, que la diferencia entre X1 y X2 representa el efecto ingreso. Y el efecto precio, ¿qué es lo que es? La suma del efecto sustitución y el efecto ingreso. Es decir, el cambio, si hacen esa suma, les va a quedar X1 menos X0. Ese es el efecto precio. Y este es el que concibe la curva de demanda monetaria, que es la que deja el ingreso constante. La curva de demanda real, en este caso a la Higgs, solo concibe el efecto sustitución. ¿Y cómo define él ingreso real? Como utilidad constante. Bueno, en el mono que yo hice es para algún tipo de bien. Si se dan cuenta, entre la línea segmentada azul y la línea azul, esta línea segmentada azul es ficticia. En la práctica yo no puedo hacer esta experiencia. ¿Cómo le quito la plata a los gallos? Para tratar de aislar los efectos. Imposible, es una cuestión abstracta, teórica. Bueno, pero cuando solo le entregué renta, que es el movimiento entre B y C, si se dan cuenta, al aumentar el ingreso, aumentó el consumo. Eso es característico de un bien normal o superior, si usted quiere. Eso es característico de un bien normal o superior, lo que vimos con las curvas de Engel. Pero pudo haber ocurrido que el nuevo punto C hubiera estado aquí, en ese punto. Y en ese punto, ¿qué hubiera ocurrido? Si se da cuenta, yo le doy ingreso al gallo. ¿Y cuánto cambia el consumo al moverme entre B y C', que sería ese puntito en la recta de presupuesto? ¿Cuánto cambió el consumo? Niños, ¿cuánto cambia el consumo de X al moverme entre B y C? No cambia. No cambia, característico de un bien neutro. Aquí estaríamos concibiendo al bien X como un bien neutro. Aquí como un bien normal o superior. Pero también el nuevo punto, el punto C, pudo haber estado aquí, en C2'. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Mire, le doy renta al gallo, se la devuelvo, se la damos. ¿Y qué pasa con el consumo de X? ¿Aumenta o disminuye al movernos entre B y C2'? Disminuye. Disminuye, característico de un bien
inferior. Inferior. Y finalmente, si hubiera ocurrido algo que parece un absurdo, que terminamos en C3', fíjese, al entregarle renta al tipo, ¿qué es lo que ocurre con el consumo? Movimiento entre B y C3'. ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? El movimiento entre Disminuye. B y C3'. Disminuye. Disminuye. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Si se da cuenta, mire el absurdo. Al inicio consumíamos X0 unidades. El precio del bien bajó y terminamos consumiendo más o menos de él en términos netos. Menos. Menos. Esto es característico de un bien de Giffen. Que no existe evidencia empírica de la existencia de estos bienes. Algún bien en una situación muy particular, en una economía muy particular y con una situación muy particular, podría comportarse como si fuese un bien de Giffen. Pero para eso el requisito esencial es que para ser concebido como un bien de Giffen tiene que ser un bien inferior, sí o sí. Un bien neutro o un bien superior es imposible que llegue a comportarse como un bien de Giffen. Bueno, este es el enfoque de Slutsky. Después vamos a ver algún ejercicio matemático y se van a dar cuenta que es re fácil todo. Suena complejo, pero no lo es. Bien, segundo enfoque. Slutsky. Borro. En esencia es lo mismo, la única diferencia es, que es crucial en todo caso, es la concepción de ingreso real. Si se dan cuenta, el mono en esencia es lo mismo, el que estoy haciendo aquí. La particularidad es la siguiente. El punto A inicial es el mismo que en el otro enfoque. Ahora lo que ocurre es que Slutsky asocia ingreso real a canasta, a una canasta inicial. Esto es lo que él asume por ingreso real. Entonces, en esencia, reitero, el enfoque es el mismo. Bajó el precio del bien X, por lo tanto, si el óptimo inicial era A, terminamos en C. Lo que yo leo entre A y C es el efecto precio, que es la diferencia X1 menos X0, que es lo que está ahí. Ese es el efecto precio y ese es el que concibe la curva de demanda monetaria nominal o marshalliana. En este caso, como bajó el precio del bien, el individuo se hace más rico. Entonces, ¿qué nos diría Slutsky para tratar de aislar los efectos? Lo mismo que nos dijo Higgs. Quítele plata a la nueva relación de precios. La pendiente de la línea azul y la azul segmentada son las mismas. Y son PX1 partido por PI. Aquí PX0 partido por PI. Por lo tanto, nos diría quítele plata hasta que si el individuo quiere, pueda consumir la misma canasta inicial. ¿Qué significa eso? Que ahora le quito plata hasta que la línea segmentada azul corte en el punto A. Aquí corta en el punto A. Corta en el punto A. No es tangente. Voy a exagerar ese punto. Si este era el punto A, al quitarle renta, si ese fue el óptimo inicial, ahora le quito renta y hago esto. Llego hasta ahí. Si se dan cuenta, en ese punto, la recta ficticia o segmentada no es tangente. Entonces, ¿qué nos diría Slutsky? Quítele plata hasta que, si el individuo quiere, pueda consumir la misma canasta inicial. Esto mantiene constante la canasta. La canasta es la combinación de bienes, X0 e Y0. ¿Y qué nos diría después? Permítale que optimice. Al permitirle que optimice, sí o sí, porque aquí claramente no sé si logran percibir que las curvas de indiferencia son vertical y horizontalmente paralelas. Va a ocurrir algo así. Va a haber otro punto de tangencia, que no es el punto A inicial.
Y ese punto, si lo vemos aquí en el mono, volvamos al mono nuestro, va a estar aquí en B. Ahí la línea segmentada azul es tangente a la curva de indiferencia U sub 2, que necesariamente es mayor que U sub 0, es de mayor utilidad. Por lo tanto, ¿qué nos diría Slutsky entonces? Bueno, el efecto sustitución, es decir, el efecto que se provoca en el consumo, el cambio en el consumo, dado que lo único que está variando entre la línea roja y la azul segmentada son los precios, representa el efecto sustitución. ¿Y cómo se calcula? Como la magnitud de x2 menos x0. ¿Qué nos diría después? Devuélvale la plata que le quitó. Y ahí nos movemos desde el punto B al punto C finalmente. Reitero, este mono que yo tengo aquí es para un bien normal o superior. Pues si el nuevo óptimo hubiera estado ahí, el bien X hubiera sido un bien neutro. Si hubiera estado en esta parte de la recta presupuestaria, hubiera sido un bien inferior. Y si por esas cuestiones del destino hubiese estado aquí, hubiese sido o tenido un comportamiento como un bien de Giffen. Punto. Eso es. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Después se van a dar cuenta que con números es mucho más fácil, pero entiendan los conceptos que hay detrás. Bueno, y esto nos va a permitir entonces concluir en lo siguiente. La curva de demanda real o compensada a la Slutsky es la que solo concebiría el efecto sustitución, es decir, el movimiento entre A y B. Y esto nos va... ¿Por qué no me anda? Ahí sí. Esto nos va a permitir entonces... A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir un instante. ¿Qué está viendo? Un Excel, profe. Ya. Aquí tengo el enfoque de Higgs, mire. Para... aquí lo tengo al revés. Aquí hay un alza en el precio del bien, pero es el mismo concepto, miren. Al inicio, el óptimo se obtiene en A. Si sube el precio del bien X, el tipo se hace más rico o más pobre. Más Dado pobre. que no cambia ni el ingreso ni el precio de I. ¿Qué se haría? Más pobre. Listo. Se hace más pobre. Entonces, ¿qué nos diría Higgs en este caso? El óptimo inicial, los que uno percibe en la práctica, son estos. ¿Por qué no puedo mover la línea? Ya. El punto óptimo inicial es el punto A. Subió el precio del bien X, el nuevo óptimo es C. ¿Qué nos diría, en este caso, Higgs? Devuélvale plata al gallo hasta que pueda obtener el mismo nivel de satisfacción inicial. Con la nueva recta de presupuesto la empiezo a desplazar hacia la curva de indiferencia original y el óptimo se obtiene en B. El movimiento entre el punto A y B medido en términos del consumo de X es el efecto sustitución. Y después, ¿qué nos diría Higgs? Quítele la plata que le regaló. ¿Qué hacemos? Empezamos a la misma relación de precio final a desplazar la recta de presupuesto. Y el gallo obtiene el óptimo en C. ¿Y qué nos diría entonces? El efecto sustitución es el cambio entre A y B, y el efecto ingreso es el cambio entre B y C medido, en este caso, como el bien X cambió de precio, medido en términos del consumo del bien X. Pero eso es, si no es más que eso, es jugar con esta línea. Nada más.
Dejo de compartir. Comparto. Nos devolvemos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo siguiente. Están un poco exageradas las curvas, pero no importa. Vámonos con lo más fácil primero. Cuando el bien es neutro, no sé si percibió, el cambio en el consumo de X era cero. El consumo de X no cambiaba por el hecho de ser un bien neutro. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que tengo aquí en el mono 2. ¿Y qué significa eso? Que la curva de demanda nominal, la curva de demanda real a la Higgs y la curva de demanda real a la Slutsky van a ser iguales. ¿Y eso cómo lo connotamos? De esta manera. La demanda monetaria o nominal coincidiría con la demanda a la Higgs y coincidiría con la demanda a la Slutsky. La una toma ingreso nominal constante, la otra ingreso real entendido como utilidad y la tercera ingreso real entendido como canasta. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Las curvas de demanda son igual de elásticas porque es solo una. Dado que el efecto ingreso es nulo, por lo tanto, si el efecto precio es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso y este es cero, significa que el efecto precio se condice exactamente al efecto sustitución y las tres curvas de demanda son iguales. Es única la demanda, estoy diciendo. Para el caso de un bien superior, que fue lo que hicimos, no sé si observó, cuando el precio bajó, el efecto sustitución fue positivo. Se incrementó el consumo. Me devuelvo para que lo vea. Cuando el precio del bien X bajó, nos movimos, independiente del enfoque, entre A y B. Y en ambos casos, para ambos enfoques, el consumo aumentó. ¿Y por qué? Porque es lógico, si el precio baja, el tipo es más rico, por lo tanto va a incrementar el consumo de aquel bien que comparativamente se hizo más barato, o en términos reales se hizo más barato, por aquel que se hizo más caro en términos relativos. Por lo tanto, cuando el precio baja, siempre el efecto sustitución es positivo. Cuando el precio sube, siempre el efecto sustitución es negativo. ¿Cuál puede tener un distinto signo? El efecto ingreso. Y si se fijan aquí, como yo concebí que era un bien superior o normal, el efecto ingreso termina reforzando al efecto sustitución. El efecto ingreso termina reforzando al efecto sustitución. ¿Y qué provoca eso? Esto, que la demanda nominal monetaria o marshalliana es más elástica que las curvas de demanda reales, que son cualquiera de estas dos. Reitero, lo que uno ve en la práctica no son estas. ¿Por qué no me toma el lápiz? No son estas. La que uno percibe en el mundo real es esa. La demanda nominal. Pero aquí lo que podemos inferir es lo siguiente. Este mono, el mono 1, es característico del comportamiento de un bien superior o normal. ¿Y qué significa? Que el efecto ingreso también es positivo y refuerza al efecto sustitución. Refuerza al efecto sustitución. En el segundo caso, el efecto ingreso es nulo, por lo tanto, el efecto precio coincide exactamente con el efecto sustitución. Son igual de elásticas las demandas compensadas o reales y la demanda nominal o marshalliana. Y para el tercer caso, tercer monito, al tratarse de un bien inferior, el efecto, aquí esto es baja, el efecto sustitución es siempre positivo. Ojo, lo estoy haciendo para el ejemplo que vimos un par de láminas atrás. Es decir, el precio bajó. El delta PX es negativo.
aquí también y aquí también. Caso contrario, si el precio subiera. Si el precio sube, el efecto sustitución es negativo. El efecto ingreso también es negativo, pero refuerza el efecto sustitución. Si el precio sube y el bien es neutro, ocurre esto mismo, no va a haber cambio. Y aquí, si el precio sube, el efecto sustitución es negativo y el efecto ingreso contrarresta al efecto sustitución. Lo contrarresta en el caso del bien inferior. O en parte o más que en parte. Y eso va al origen realmente un bien inferior o un bien de Giffen. Entonces, aquí el efecto, este es un bien inferior, ¿eh? Bien inferior. El efecto sustitución positivo, ese no cambia. Si el precio baja, efecto sustitución positivo. Si el precio sube, efecto sustitución negativo. ¿Cuál puede cambiar de signo? El efecto ingreso según las características del bien, que eso lo vimos en la curva de Engel. El efecto sustitución es negativo. El efecto ingreso puede ser positivo, cero o negativo. Si es negativo, bien inferior. Si es cero, bien neutro. Si es positivo, bien superior. En el caso del bien inferior, que sería este, el que estoy viendo en este mono, lo que ocurre es que la demanda nominal o monetaria es menos elástica, es más vertical, la línea azul, es menos elástica que las curvas de demanda reales. Punto. Eso. Y lo único que hay que tener cuidado aquí es esto, que aquí está exagerado y está malamente hecho el gráfico, pero para que se den cuenta. Las dos curvas de demanda reales, o a la Slutsky o a la Hicks, no se cortan. Solo se topan en un punto. ¿En qué punto? En el punto inicial. En el punto en el cual el precio era PX0 y la cantidad inicial era X0. PX0, X0, y por aquí estará, que aquí es irrelevante, PX0, X0. Bien. Eso con las curvas de demanda monetarias o marshallianas, o las curvas de demanda reales. ¿Y qué es lo que estaría pasando en el caso de un bien de Giffen? Que tiene que ser un bien en extremo inferior, algo como lo que tenemos en la pizarra. Al inicio, no puedo tomar la barra, ahí sí. Al inicio, el tipo está en una situación inicial, consumiendo a un precio PX0, consume X0, y en la situación final consume esto. Si se dan cuenta, aquí la línea precio-consumo, que es la que nos une los puntos óptimos del consumidor, tiene pendiente negativa. Y lo que está connotando es que en la medida que el precio del bien aumente, el consumo será mayor. Si el precio disminuye, el consumo será menor. Se da una paradoja, se da una contradicción. En este caso, no se cumple la ley de la demanda. Por lo tanto, no digan después o en los test de autoevaluación o en alguna prueba, no digan que un bien de Giffen tiene una curva de demanda con pendiente positiva. Si esto lo llevamos a un mono precio-cantidad, nos va a ocurrir algo como esto. La relación precio-cantidad va a tener o va a describir una relación directa. Aquí se viola la ley de la demanda. Se da la paradoja de Giffen. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo real? No hay evidencia empírica de la existencia de los bienes de Giffen. No existen. Algún bien muy particular que tiene que ser inferior, de eso sí no hay duda, tiene que ser un bien inferior, un bien de baja calidad o un bien
que tiene muchos sustitutos y es percibido como no de lo mejor para cada uno de nosotros. Que es un bien muy básico, muy, muy básico. Algún bien muy particular, en una economía muy particular, en una situación muy particular, podría llegar a comportarse como si fuese un bien de Giffen. Y en general esto se ha logrado percibir en situaciones de shock, guerras o guerras civiles. ¿Qué significa eso? Una guerra civil, cuando se matan entre los distintos habitantes de un país, como ocurrió en Irlanda en algún minuto, pasaba que la dieta alimentaria de la gente, dado que estaba siendo muy pobre porque no tenía trabajo, no tenía lucas para poder consumir, la papa, que es un alimento muy básico, es un bien inferior, las papas, el tubérculo, la papa, es un bien inferior, ocurría que a pesar de que el precio de la papa estaba subiendo, ante la imposibilidad de tener acceso a otros bienes, a pesar de que el precio de la papa subía, la gente consumía mayor cantidad de papa, porque no tenía con qué más alimentarse. Entonces se verificaba algo como esto. Pero por lo tanto, ¿yo puedo decir que el precio de la papa es un bien de Giffen? No. Lo que ocurre es que dada una situación coyuntural como la que se vivía en Irlanda, podría estar ocurriendo un fenómeno como este. Y es decir, la papa se comportaba como si fuese un bien de Giffen sin serlo. Si se dan cuenta, algo de eso ocurrió en primera instancia aquí en Chile con las mascarillas. Cuando recién vino la pandemia, ¿qué pasó con el precio de las mascarillas? Al inicio, en una situación Empezó a subir. muy de corto plazo, el precio se disparó de manera especulativa. ¿Y qué hizo mucha gente? A pesar de que el precio estaba subiendo, compró la mascarilla. ¿Es la mascarilla un bien de Giffen? No. Algún tipo de mascarilla puede ser un bien inferior, pero no es que sea un bien de Giffen. Hoy día ya se regularizó la demanda y lo que está ocurriendo todavía no lo sabemos, ¿eh? Todavía no lo sabemos, pero por lo tanto acéptenme. Tenemos una demanda cero. Lo que ocurrió es que ahora la demanda cambió, producto de la salud. Y está pasando, todavía no lo sabemos. Acéptenme que la oferta tiene esta forma. Y nos estamos moviendo entre ese y ese punto. Pero al inicio puede haber ocurrido algo como lo que tengo en la línea azul, que sin haber cambios en la demanda, sin haber cambios en la oferta, producto de una situación tremendamente coyuntural, que era el temor a contagiarnos y morirnos, a pesar de que el precio de la mascarilla subió, comprábamos más mascarillas. Hay dudas, pero la mascarilla no es un bien de Giffen. Ahora lo que podemos percibir es esto. Hubo un cambio sustancial en la demanda. Cambió la demanda. Como consecuencia, el precio tiene que ser mayor. Pero para eso nos falta todavía entender la función de oferta, que no lo hemos visto. Esa es la tercera unidad. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Bueno, a terminar con la teoría del consumidor, entonces, lo último que vemos es lo siguiente. Esto se los voy a dejar puesto, que son las ecuaciones de Slutsky. Trate de analizarlas, pero no es en estricto rigor necesario. Que esto es para medir o para tratar de separar los coeficientes, perdón, los conceptos de efecto sustitución y efecto ingreso mediante los coeficientes de elasticidad, precio-demanda o precio-consumo o demanda-precio, y el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso. Y esto es para medir la relación entre dos bienes, que es lo que hicimos en algún minuto, pero esto lo podríamos ver también con las ecuaciones de Slutsky, que esto es para medir qué tipo de relación hay entre los bienes. Y aquí lo único que vamos a terminar probando es que en principio todos los bienes son sustitutos, pero va a depender también del porcentaje del ingreso que se destina al consumo de ese bien, etc. Pero no es muy relevante, por ahora. Bien, concepto importante. El concepto de excedente del consumidor. Excedente del consumidor. Excedente del consumidor. El excedente del consumidor, y esto se lo viene en la cabeza porque tiene que ver con el cómo actúan ustedes, es cuánto más se está dispuesto a pagar por el consumo de un bien
antes que verse privado del privilegio de consumirlo. ¿Me entienden o no? Entiendan, cuanto más, aquí no se me maree con la integral. En el mono tengo una función lineal y calculamos el área aquí mediante figuras, o rectángulos o triángulos. Aquí es con el área bajo la curva, que sabemos que es la integral. No se me pierda con el concepto de excedente en este caso. Eso es para curvas de demanda no lineales. Pero aquí tengo una curva de demanda lineal. ¿Entienden el concepto de cuánto más se está dispuesto a pagar por un bien antes que verse privado del privilegio de consumirlo? Yo fumo, yo soy fumador, compro tabaco. A mí, por la cajetilla de tabaco, Tennessee Natural me cobran 5 lucas 500 en las tabaquerías del líder. ¿Me siguen? Sí, profe. Eso es lo que pago. Pero antes que verme privado del privilegio de consumir, quizás yo esté dispuesto a pagar 7 lucas por cajetilla. Por lo tanto, si yo estoy dispuesto a pagar 7, pero solo pago 5.500, tengo un beneficio o un costo para mi bolsillo. Es un beneficio, ¿no? Me ahorro platita y esa platita la puedo destinar a consumir leche, fideos, pan, mortadela, jamón, qué sé yo, otros bienes. Por lo tanto, eso es bueno para mí, la platita que yo me ahorro en este bien. ¿Es bueno o malo el ahorro que yo tengo? Es bueno. Bueno, Es bueno. Bueno, ese es el concepto de excedente. ¿Cuánto sería aquí el excedente, que es la diferencia entre lo que finalmente pago, 5.500, y lo que estoy dispuesto a pagar? 1500. 1.500. ¿Cómo se determina gráficamente? Por el área que queda limitada por lo que pago. Supongan ustedes, pago P estrella por el consumo de muchas cajetillas de tabaco, y asuman que puede ser divisible y por lo tanto puede permitir cambios infinitesimales. ¿Cómo determino el excedente? Como la diferencia vertical entre lo que pago, que tiene que ver con el gasto, y lo que estoy dispuesto a pagar por esa cantidad. Entre lo que pago y lo que estoy dispuesto a pagar por esa cantidad. Entre lo que pago y lo que estoy dispuesto a pagar por esa cantidad. ¿Qué es lo que termino haciendo? El barrido de toda esta área hasta la cantidad total que consumí y el precio que pagué. ¿Cuál es el gasto? Esto gasté. Si el precio de la cosa es P estrella y estoy consumiendo X estrella unidades, ¿cuánto gasto? P estrella por X estrella. ¿Cuánto más estoy dispuesto a pagar todas estas distancias verticales? Es decir, toda esta área. Y esa área, entonces, ¿qué representa? El excedente. ¿En cuánto valoro, entonces, las X estrellas que estoy consumiendo? Las valoro entre lo que pagué, lo que gasté, más lo que estando dispuesto a gastar, no gasté. Mi ahorro, que es el excedente. ¿Cuál es la valoración total que le estamos dando en este gráfico al consumo de bienes? El área signada por los vértices P de max, E, X estrella, origen. Esa es la valoración total. P de max, esa área. P de max, E, X estrella, origen. ¿Cuál es el excedente? El área. P de max, E, P estrella. ¿Cuál es el gasto? El área. Origen, X estrella, E, P estrella. ¿Hay dudas? Por lo tanto, nosotros los consumidores, cualquier medida que nos aumente el excedente, la percibiremos como buena o mala. ¿Qué les dice el criterio? Niños. Niños. Cualquier medida que aumente nuestro excedente, ¿la percibiremos como buena o mala? Mala. Como mala. Si en vez de ahorrarme lucas y media, me ahorro 2 lucas y media, ¿eso es bueno o malo para mí? Bueno. Bueno, Entonces, cualquier medida que aumente el excedente, ¿la entenderemos como buena o mala?
Bueno, Muy buena. Cualquier medida que lo disminuya desde la óptica del consumidor. Es malo. Mala, listo. Pero entiendan bien ese concepto de excedente. ¿Cuánto más se está dispuesto a pagar por el consumo de un bien antes que verse privado del privilegio de consumir? Y para terminar con la teoría del consumidor, la obtención de la curva de demanda de mercado. La demanda de mercado. Todo lo que hemos visto hasta el minuto es demanda individual, demanda de un individuo, de una persona, de un sujeto, de una mujer, de un hombre. Punto. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de obtener la demanda de mercado. ¿Qué es lo que es la demanda de mercado? Nada más que, vamos a hablar, hay dos posibilidades. El común de los bienes de una economía son bienes privados. Recuerden alguna distinción que hicimos en su minuto. Pero también están los bienes públicos. El común de los bienes de una economía son los bienes privados. Son provistos, producidos y consumidos por cualquiera de nosotros. ¿Y quién los provee? Un agente privado, en lo grueso. Hay algunos que no, alguna parte de la salud, alguna parte de la educación, alguna parte de la seguridad social, etc. El Ejército Nacional, alumbrado público, esos son poquitos bienes públicos, pero la gran mayoría son bienes privados. Para los bienes privados se obtiene la curva de demanda de mercado. Aquí tengo el individuo 1, el 2, el N y el mercado. El mercado es el conjunto de individuos. ¿Cómo se obtiene la curva de demanda de mercado? En el caso de los bienes privados, como la suma horizontal, de las demandas individuales. La suma horizontal de las demandas individuales. ¿Qué significa la suma horizontal? Que usted fija el precio en cualquier valor y va sumando las cantidades que demandaría cada individuo. Y esa es la cantidad demandada total y así puede ir construyendo la demanda de mercado. Para los bienes privados, la curva de demanda de mercado se obtiene como la suma horizontal. En los pocos, para nuestro caso, y para la gran mayoría de los países, para los pocos bienes que son públicos, la suma es vertical. En la unidad 4 vamos a ver esto. Suma vertical. Para los bienes públicos, suma horizontal. Explico ese concepto de suma horizontal. Miren, vamos a los tres, vamos al mono que tengo aquí abajo. Piense a este precio. A un precio P40. No es que sea 40 el precio, no, a un precio sub 40. A este precio, el individuo 1 demanda algo en este mercado o ese precio es prohibitivo para él. ¿Qué cree usted? Recuerden que estos vértices son los precios de demanda máximo. Lo máximo que estaría dispuesto a pagar el consumidor. O ese precio es prohibitivo para el individuo 1. Prohibitivo Listo. Para el 2. también, Para el N. también. Por lo tanto, ¿a ese precio existiría demanda en este mercado? No. No. Si miramos a estos tres sujetos, N, pero estos tres que yo tengo en los monos para que lo entendamos, ¿cuál es el precio máximo que alguno de ellos está dispuesto a pagar? Empiezan a bajar el precio. A P0 no hay demanda. A P40 digo, no hay demanda. Empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿A qué precio entra un primer individuo en este mercado? P1. ¿Y quién entra? ¿Qué individuo? El 2. El 2, demandando qué cantidad.
En ese vértice, ¿cuánto es la cantidad? Cabro, en este eje, en este mono, aquí tengo el precio, pero ¿cuánto es la cantidad? 0. 0. Estoy en ese vértice. Cuidado, porque hay que entender una diferencia que es sutil. Si el precio es mayor que 1, mayor que P1, digo, perdón, el individuo 2 está en el mercado, mayor que P1. No. No, la diferencia es que ahora está, pero demandando ¿cuánto? 0. 0, ya. Si el precio empieza a caer hasta por aquí, ¿qué individuo compondría el mercado? A ese precio me voy al individuo 1. ¿El 1 estaría en el mercado? Sí. ¿A este precio? No, a ese. No. No Antes de la línea segmentada. No. ¿Este estaría en el mercado? Tampoco. No. Tampoco. En esta zona, la demanda de mercado queda compuesta solo por el individuo 2. Voy a tener que borrar para escribir aquí. Esto ya no nos sirve. Ese es un concepto. Bien, justo el precio sigue cayendo hasta que llega a P1. ¿Qué ocurre en P1? Si se da cuenta, ingresa este gallo al mercado, demandando ¿cuánto? 0. 0. ¿El individuo N está a ese precio? No. No. Por lo tanto, de aquí para abajo, justo desde ahí, que es una condición de borde, la demanda de mercado va a ser la del individuo 2 más la del individuo 1. En todo este trazo. Sigue bajando el precio. ¡Pum! Llegamos a P3. ¿Qué ocurre a un precio P3? ¿Quién entra al mercado? N. El individuo N. Pero cuidado, no se vayan a marear, ¿ah? A ese precio P3. ¿El individuo 1 está en el mercado? Sí. ¿Cuánto demanda? A un precio P3 demanda X13. El individuo 2, ¿cuánto demanda a un precio P3? X23. El individuo 3, ¿cuánto demanda a ese precio? 0. 0. Por lo tanto, este XM2 que tengo puesto aquí, justo esa condición de borde, sería X13 más X23. Este de aquí, el XM1, cantidad en el mercado a un precio, a una situación 1, va a ser X22 solamente. A ese precio P2 es X22. Ninguno de los otros dos gallos está. O si bien este está, demanda 0, nulo. Y aquí la cantidad demandada en el mercado. Por ejemplo, a un precio P4, ¿cuánto demanda el 1? X14. ¿Cuánto demanda el 2? X24. ¿Cuánto demanda el N? XN4. X14 más X24 más XN4. Y en este rango, la demanda de mercado, ¿cuánto es? Es la demanda del 1 más la demanda del 2 más la demanda del N. Eso es. Suma horizontal de demanda individual. ¿Hay dudas? La próxima semana vamos a ver ejercicio de esta materia, porque ya con esto terminamos la unidad 2. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, llegamos hasta aquí porque hemos terminado la unidad. La próxima semana, el lunes, por lo menos, vamos a hacer ejercicios de varias partes de la materia y un ejercicio que es completo, que lo vamos a tomar desde la determinación del óptimo del consumidor hasta la deducción de las curvas de demanda reales, en un único ejercicio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día, jóvenes. Cuídense, pasen un buen fin de semana. Niños, la próxima semana es de receso académico. Sí, profe. ¿Sí o no?
Que tengo Sí. la duda, se me generó la duda. ¿Sí o no? Sí, Sí. hay semana de receso. Ah, bueno, nos vemos la semana subsiguiente entonces. Descansen. Si tienen la posibilidad, por favor, no les va a causar daño, por el contrario, echen una estudiadita. Bien, cuídense, nos vemos, muchas gracias.